puede hacerlo ahora. Sí, adelante, Adrián, te escuchamos. Sí, buenas tardes a todas y a todos, compañeros. Saludos desde México. Espero que se oiga bien. Y bueno, pues estudiando en la semana para esto, me topé con un video, lástima que no lo pude ver, pero la portada, la miniatura decía, las conspiraciones de hoy son iguales que las de hace 1000 años y dije, ah, caray, pues me dejó así patinando, la verdad, o flipando, dirían los españoles, porque dije, bueno, entonces esa idea se me quedó y dije, bueno, vamos a ver si es cierto. Y pues se puede checar ahí en la inteligencia artificial qué tan iguales son. Bueno, eh, pues sí hay un elemento que es el básico, que es la desconfianza ante el poder. Ese sí es el denominador común. Y ya no le quise rascar más, pero porque pues eso sí se me hace contundente. No hay conspiración porque eh, pues sí hay una desconfianza. Ejemplo, yo siempre me he preguntado, esta es mi conspiración personal, ¿no? ¿Por qué si las cosas parecen lógicas, no se hacen? Entonces aquí una vez el presidente de mi país dijo, cuando hay algo ilógico es que hay algo metálico. Dije, bueno, pues a veces hay que aplicar ahí la solución más fácil, ¿no? La famosa esta navaja de Ockham. A veces la respuesta más simple y tonta es la respuesta. Y, pero sin embargo, porque pongo el ejemplo. ¿Por qué, por ejemplo, en México es crónico el hecho de que hay congestionamiento en todas las calles? Entonces, donde yo encontré una causa raíz de esto fue en el Club Fabiano y en tesis de Malthus, el inglés que decía pues que la Tierra no iba a aguantar tanta población y que lo que había que hacer es no ayudar a la población inglesa en esa época, sino ayudar a disminuirlos, hacer calles estrechas. Y dije, bueno, ¿se estará aplicando la misma? O sea, esa sería la lógica detrás de esto ilógico que veo todos los días en las calles de las pocas ciudades que conozco de mi país. No hay espacios para estacionamiento. Es a lo que me refiero. Entonces yo dije, bueno, entonces sí las conspiraciones creo que son buenas porque si parten de la duda, incentivan la duda, pues en uno, la duda filosófica de por qué si esto está mal, eh, pudiendo estar bien, ¿por qué no está bien? Ese sería mi comentario al tema de las conspiraciones. Eh, entonces, pues de aquí ya se abre un campo de estudio muy interesante. A lo mejor la semana que entra voy a hablar un poco de ese tema, o no, más bien de qué hay quizás detrás de algunas conspiraciones. Es cuanto. Bien, desde luego, esto habría que comenzar a desarrollar, si pudiese valer el término, una especie de teoría de la formación de las conspiraciones. Porque es que, un poco siguiendo la línea que mencionaba Adrián, ¿por qué hay la necesidad humana de comenzar a cuestionar cierto tipo de realidades, podríamos llamarlo hasta cierto punto objetivas? ¿Hasta qué punto esto ayuda? ¿Podría considerarse este tipo de, vamos a llamarlo, formaciones en sentido de conspiraciones, una folclorización de lo que antaño se mencionaba como tradición crítica, como pensamiento crítico? Y al parecer hay cierto tipo de similitudes. ¿Cómo es que, ejemplo, el caso de Marx
cuando desarrolla sus teorías acerca de la explotación y que en últimas lo que el capitalista le está extrayendo al obrero es plusvalía. Y esto desde una vista, vamos a llamarla ya más espiritual, es en últimas vida, energía de vida, que desde luego está plasmada en lo que es el dinero como tal, está cuajada, como dice Marx ahí. Y sin embargo, ¿cómo es que esta línea crítica luego, desde las vistas conspiranoicas, ha tomado otro tipo de elementos? Por eso, vamos a llamarlo, los ha folclorizado, pero en últimas continúan con este tipo de denuncia de algún tipo de que el sistema está mal. El sistema está mal por las razones más locas que uno puede, que a uno se le puede ocurrir, y que ahora con los accesos a Internet y demás desarrollos, incluso apelando a inteligencias artificiales, podría de alguna manera comenzar a justificar. Sin embargo, quizás por eso, pensando en sano, podríamos indicar que incluso en aquellos tipos de observaciones que hay acerca de esta ideología de las conspiraciones, podría todavía existir remanentes folclóricos de esto que en filosofía se considera una especie de pensamiento crítico como tal. Desde esa línea, entonces, habría quizás las posibilidades de aperturar incluso aquellas ideas que en principio, sobre todo desde la vista académica, se nos indica son pseudo. Ni siquiera uno tendría que gastar el tiempo y peor gastar la saliva en este tipo de cosas. Y sin embargo, llama la atención que aquellos primeros filósofos y científicos de lo que fue los albores de la modernidad como tal, como Newton, Spinoza u otros, Descartes u otros, tenían ciertas vinculaciones, no vamos a llamarlo con conspiraciones, pero sí con estos ámbitos del ocultismo como tal, como diciendo que aquí también hay ciertas cosas de verdad que uno no puede negar y simplemente calificar como pseudocientíficas de manera tácita y absoluta. Bien, le damos la palabra. ¿Quién estaba? Sí, Adrián, no sé si... Bueno, Adrián creo que ya levantó la mano. Sí, entonces estaría primero Juan Manuel y luego Anatoly levantó la mano. En ese orden, adelante. Bueno, muy buenas noches a todos. Solo como un dato y tal vez como una temática para relacionar, ¿cuál es el vínculo que existiría entre la conspiración y la propaganda? Porque la conspiración por excelencia que a día de hoy vemos es la conspiración contra el judío, pero no es un tema nuevo, es un tema que uno lo ve desde sus raíces históricas, desde el cristianismo, esta figura del judío que asesina al Salvador, al Mesías, y se convierte en un ser reprochable para la sociedad. Posteriormente, un poco en la historia de la banca misma y cómo se lo vincula con el tema de la usura, porque si uno revisa, por ejemplo, las primeras historias de las bancas de estas ciudades-estado italianas, de Venecia, en donde muchos de esta idea del préstamo mismo nacía un poco con la misma intención de las misiones católicas de la época para tratar de financiar a grupos despobrecidos, empobrecidos. En la figura del Monte de Pietà, que si no me equivoco, como aquí hay compañeros mexicanos, aún tiene sus remanentes, tal vez ya su esencia de vinculación hacia un cristianismo que se dedicaba a financiar al pobre se ha desplegado y se ha delegado, pero sí la institución un poco mantiene esa vigencia, pero como esta figura de la banca que empieza con esta edición más relacionada al préstamo, se convierte en un sinónimo de usura cuando se empiezan a apropiar por los gremios judíos y a partir de ahí se desenvuelve efectivamente un odio hacia el judío y a partir de ahí nace una propaganda contra estos. Obviamente esta figura del judío como un símbolo de usura, un símbolo
tal vez de acumulación termina convirtiendo, tal vez el primer foco de esta conspiración, porque se empiezan a narrar las historias que van a ir en contra de ellos mismos. Más allá de esto, yo entiendo que también hay una noción histórica que deberíamos tal vez comprender, que la conspiración, más allá de acreditar los males y usarlos con un fin propagandístico, porque la Alemania nazi hizo efectivamente ese mismo relato, utilizaban, creo que había una novela famosa del protocolo, no me acuerdo, de Sion o algo así mencionaban, tal vez en Isla, tú sepas más, con más precisión, pero me recordaba que habían ya obras en las que encaminaban al judío como aquel gobernante absoluto que tendría que ser erradicado por el Estado y por obviamente muchos de los estados de la época que temían tal vez ser colapsados su poder y lo que un poco termina como resultado la Segunda Guerra Mundial y en gran parte también ya un poco vinculando al pensamiento filosófico, la misma escuela de Frankfurt en sus inicios, más allá del primer rectorado de Horkheimer, o la primera dirección, mejor dicho, de Horkheimer, tenía esta vinculación, o sea, el mismo nombre entre sus mismos antecedentes, era un instituto que se dedicaba en sus inicios a investigar el tema del judío, porque históricamente el judío ha sido un sujeto que ha sido apartado de la sociedad y tal vez marginado mediante un aparato propagandístico que obviamente se nutría de teorías conspirativas, o al menos a lo que actualmente, porque también es un tema muy propio de finales del siglo XX, esto de la teoría de la conspiración, pero más allá de esta, yo por eso decía esta diferenciación con la propaganda que utilizaban. Lo que voy es que también la conspiración tiene un rol propagandístico acá. Indagar y tratar de investigar un tema complejo de estos tal vez resulta más una labor más dura que simplemente hacer una síntesis en la que todos estamos simplemente dominados y articulados por un eje mayor, que tal vez si un poco analizamos este eje mayor, entendemos que habría un complejo sistema que tiene muchos, pero muchos, muchas variables y a partir de estas tendríamos que incluir muchas conclusiones que lamentablemente las personas, los sujetos comunes, tradicionales, no tienen la capacidad ni el interés de indagar. En el principio, por ejemplo, de la Escuela de Frankfurt, y retorno a esto, se trataba también de tocar el tema judío, la simbología que abundaba en las propagandas del siglo XIX aproximadamente y cómo se entrometía un poco también la historia de ahí, de la banca, del comercio, de un poco de las ciudades-estado. Todo eso es un tema muy amplio y abarcador y a veces resulta mucho más fácil simplemente sistematizar y entender de que todo entiende y todo cobra sentido cuando articulas las piezas y te niegas a entender que hay una pluralidad y al mismo tiempo una complejidad enorme. Y ese como primer punto, no sé cómo lo encontrarías en tema, o también quisiera mencionar un tema un poco de los datos de que también hablaste, pero tal vez creo que es una próxima intervención y un poco tal vez para abrir un poco, ¿no? Tu debate y un poco tal vez interactuar. ¿Cómo ves esta relación de lo judío, la propaganda y simplemente esta obsesión que tenemos todos tal vez de encontrar un sentido único a la historia que tal vez negarnos que hay un caos complejo, hay un caos absoluto que tal vez nos requeriría toda una vida tratar de comprender y tal vez ni eso sería posible alcanzar todas las variables que podrían fluctuar dentro de esta intencionalidad de encontrar tal vez algo más racional. Gracias. Gracias a ti, Juan Manuel. Y bueno, claro, a ver, primero te referías a la obra Los Protocolos, que ha sido, vamos a llamarla, acusada por develar cierto tipo de tratativas y control del mundo. Luego ya ha sido desdecida por su autor, Pavel Krusevans, si no me equivoco, pues en última se ha considerado que era una obra falsificada y que no podía justificar nada acerca de lo que podía ser las tradiciones y todo
el mundo judío como tal, ¿no? Esto nos lleva hacia vamos a llamarla solamente